El concepto de judaísmo como salvación de solo el pueblo de Israel. El concepto de cristianismo, judeocristianismo, de que solo el que queda en Cristo es salvo. Es religiosidad, es engaño, mentira, manipulación. Para ser eterno, cualquier persona en el planeta Tierra que acepte esta verdad de la eternidad, no importando si sea budista, hinduista, musulmán, católico, protestante, judío, con tal que acepte esta verdad de cómo se origina la creación, de cómo puede llegar a eterno, puede llegar a la eternidad. Para ser eterno no existe una figura representativa. Si la eternidad no es pensamiento, no hay concepto de Dios, sino que se crea todo de manera natural. No de un Dios que está juzgando, no, fue un caos. Lo que quiere la eternidad es que ese caos vuelva al orden de ser eterno. A la eternidad se le salió a las manos crear un mundo físico, de tinieblas y luz. Todo tiene que regresar a ese orden. Entonces no hay algo centrado en una figura que diga solo el Buda salva, solo Allah salva, solo Cristo salva, solo esta iglesia protestante salva, solo la iglesia católica salva. Lo que salva es la sabiduría de la eternidad. Lo único que salva es la sabiduría que nosotros vamos a presentar de la eternidad. Esta sabiduría de la eternidad no tiene nombre de cristianismo, de budismo, de hinduismo. Nada de religiosidad. La religiosidad, esto es la sabiduría eterna, la que va a salvar. ¿Qué salva? No salva a Cristo, no salva a Jesús, no salva al Buda, no salva a Satanás, no salva a Jehová. ¿Qué salva? La sabiduría eterna. La sabiduría eterna no viene a crear iglesias porque en la eternidad no hay iglesias. La eternidad no habla de profetas porque en la eternidad no manda profetas. Lo que está hablando es la gematría. Lo que está hablando es la sabiduría eterna. No hay ningún Dios a quien adorar, rogarle y llorarle para que sean salvos. Cada persona es salva si le da la gana. Así implore y llore por el resto de sus vidas tratando de obtener la eternidad, no la obtiene si no acepta la sabiduría que lo puede hacer eterno. Cada persona puede decidir seguir siendo un idiota, un imbécil, un tarado, creyendo en todas estas cosas y ser una entidad de tinieblas, o decide ser lo que ellos llaman Dios. No hay nada por encima de la sabiduría que un hombre puede obtener. No hay nada por encima de la sabiduría. No hay un Dios por encima de la sabiduría. Lo que llaman Dios es la sabiduría. Y si yo acepto la sabiduría, hago parte de ese Dios. No hay algo que me esté gobernando porque en la eternidad no hay nada que gobierne. Yo me libero de la esclavitud cuando acepto en qué consiste la fuente creadora. Cuando me doy cuenta que la fuente creadora original no son dioses de ningún tipo, dioses creados por la mente, dioses creados por los pensamientos, para crear religiones de control, me convierto en una persona sabia. Lo que llaman gnosticismo, que el conocimiento es gnóstico, que la sabiduría es gnosticismo. Sabiduría, sabiduría. Pare de contar. No existe algo llamado algo superior a la sabiduría. No existe algo superior a lo llamado sabiduría. La sabiduría es el tope para ser eternos. Con conocimiento, hombre, no se puede llegar a ser eterno. Todo lo que hay respecto
a religiosidad desde Sumeria y antes de Sumeria es conocimiento. Son especulaciones, son conocimiento de hombre. Especulaciones, inventos, creaciones de hombre. Pero ahí no existe nada de sabiduría. Ninguna religión ha podido definir qué es lo increado, cómo se crea el universo, cuáles son las entidades del mal. Ninguna religiosidad. Pero si nos vamos de manera inteligente a analizar, de manera sabia, y antes de lo que había en el Big Bang o la supuesta creación de Jehová, somos Dios. Llegamos a la conclusión de que no hay un Dios, arquitecto, creador del universo. El universo se creó a sí mismo. El universo se creó a sí mismo. Todo lo que hay creado se creó a sí mismo. Todo se reproduce de manera natural, sin necesidad de que Jehová haya dicho, id y multiplicaos. No, porque los animales se multiplican a sí mismos, las plantas se multiplican a sí mismas, todo el universo se multiplica a sí mismo. O fue que Dios le dijo a las estrellas, id estrellas y multiplíquense. Le dijo a los árboles, árboles, vayan, multiplíquense. Según su especie. ¿Sí se dan cuenta? Que es una farsa. Total. Todo se autocreando. De manera natural. No porque ningún Dios haya creado esto. Ahí está pues. Ahí está.